Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de los Mobility Institute Talks, que vamos a dedicar al concepto de la ciudad de los 15 minutos. Estamos en la Cámara de Comercio de Barcelona, presencialmente, en este formato híbrido, con una parte de asistentes presenciales y una parte de asistentes en remoto. Os saludo a todos por igual, sed todos bienvenidos a esta sesión. Contaremos con la participación del profesor Moreno y en primera instancia quisiera dar la palabra al señor Jordi Pumarol, miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio y responsable del proyecto Hub IMS, el Hub Industrial de la Movilidad Sostenible. Por favor, Jordi, si eres tan amable. Bon dia a tothom y bienvenidos a todos. Bienvenidos a los representantes del RAC, representantes del OIT, responsables de esta institución, del Instituto del Mobility Institute. Para la Cámara es un honor tener que coger una de las charlas. Para nosotros, para la Cámara, la movilidad siempre ha sido uno de los ejes importantes. Para eso, desde hace muchísimo tiempo, hemos tenido una unidad específica analizando y estudiando las infraestructuras que llevan a la movilidad vista desde la creación de riqueza, la movilidad vista desde el movimiento de las personas y ahora, más que nunca, desde la sostenibilidad. Un eje que se ha ido sumando, dada la importancia y dado cómo nos está afectando y que cada día para nosotros va teniendo más y más importancia. Solo quiero recordar que desde la Cámara en su momento hemos definido unos ejes que llamamos Cataluña 3040 y dentro de estos 15 ejes hay 2 directamente que afectan a la movilidad. Eso significa que la movilidad lo es todo, desde cualquier perspectiva queramos, la generación de riqueza, la generación de economía, las empresas, las personas, etcétera. Las relaciones humanas en tiempos de pandemia tan complicadas, que parece que el online tenga que sustituir la movilidad, eso no debe ser así. Y si además añadimos las ciudades, pues entonces ya tenemos un cóctel súper importante para lo que es todo el desarrollo económico y el crecimiento de un país. No quiero alargar más, sencillamente estamos muy felices de poder acoger este tipo de charlas, poder apoyar al Mobility Institute en cualquier iniciativa que quiera hacer. Esa es su casa, que lo sepa, y nos gustaría que todo esto pueda ser un gran TikTok de reflexión y que pueda ayudar a las decisiones futuras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jordi, por tu intervención. Esta sesión va a durar del orden de 90 minutos y la siguiente persona en tomar la palabra va a ser el presidente del RAC, señor Josep Mateu. Por favor. Sí, buenos días y muchas gracias a la Cámara de Comercio por atendernos y poder hacer esta sesión aquí. Y también saludar a Raimon Ripoll, el director del OIT en Cataluña. Y bueno, tenemos 2 motivos de ilusión. El primer motivo es que el Mobility Institute, después de 2 años, ya somos más de 50 miembros. Yo creo que ya somos un referente de la movilidad. El proyecto que nos planteamos en su día con Deloitte pues está avanzando muy bien y muy rápidamente. Nos dirigimos, como sabéis, al público empresarial, consultoría y público empresarial. No es un instituto dirigido al consumo, pero sí que hacemos numerosos estudios que también facilitan o son útiles para los consumidores. Y el segundo motivo de satisfacción es poder presentar a Carlos Moreno, que es un referente en el mundo de la movilidad y de la movilidad en este sentido urbana, ¿no? Él es científico, es empresario, es profesor de la Universidad de París, caballero de la Orden de la Legión de Honor, medalla de la Perspective 2019 de la Academia Francesa de Arquitectura y un estrecho colaborador de Anne Hidalgo, que es la alcaldesa de París. O sea que bienvenido, Carlos, espero que sea una jornada muy importante para el Mobility Institute y para todos, ¿no? Cuando hablamos de las ciudades, yo siempre muchas veces he dicho que el siglo XIX fue el siglo de los imperios, el siglo XX era el siglo de los estados y el siglo XXI es el siglo de las ciudades y de las macrociudades, ¿no? Y por esto el tema que vamos a tocar hoy es tan relevante, ¿no? Hemos de pensar que el 55% de la población del mundo vive en ciudades hoy día, ¿no? O sea que estamos ante un cambio tremendo respecto a siglos anteriores, ¿no? Y esto me choca porque
nosotros desde el Automóvil Club, desde el Mobility Club que somos ahora, siempre hablamos de la Barcelona metropolitana, la Barcelona, no de la Barcelona ciudad, sino de la Barcelona metropolitana, entendiendo la ciudad como una ciudad en la que vive gente o viven las personas, pero también vienen a trabajar personas y también vienen a visitar las personas, ¿no? O sea que es un mix complejo que espero que Carlos nos lo aclare un poco con sus explicaciones. También una ciudad en que prácticamente el 20-25% de la población tiene más de 65 años, que es otro factor, yo creo, relevante de los últimos tiempos que se ha de tener en cuenta, ¿no? Yo que siempre digo, y queda mal que lo diga yo, que el vehículo privado va a desaparecer del centro de las ciudades en los próximos años, en todas las ciudades. O sea, no habrá vehículo privado, sino que habrá vehículos compartidos, otro tipo de movilidad. Pero claro, con esta ciudad de los 15 minutos ya no sé si es en cada barrio que va a desaparecer. Esto ya nos lo explicará Carlos, ¿no? Porque la verdad es que choca un poco con la idea que yo tenía, ¿no? Y por último, yo creo que hay un tema importante que también me gustaría que saliera en el debate, que es el de esta especie de contradicción que hay hoy día entre sostenibilidad, ecología, por decirlo de alguna forma, y desarrollo económico, ¿no? O sea, que muchas veces cómo compaginar estas dos medidas, cómo hacer crecer económicamente un territorio y ser también sostenible, digamos, a nivel ecológico y a nivel de futuro. Que las generaciones jóvenes están muy pendientes, además, de estos temas, ¿no? O sea, que yo creo que con todo esto tenemos muchas posibilidades de tener una gran sesión y espero que sea del agrado de todos los miembros del Instituto. Gracias. Muchas gracias, presidente. A continuación, invito al profesor Moreno a que se acerque al atril. Vamos a desarrollar la sesión en dos bloques. Primero, una intervención inicial suya del orden de unos 20 minutos, en el cual desarrollará el concepto de la ciudad de los 15 minutos. Y a partir de ahí intentaremos entablar un cierto diálogo con las cuestiones que los asistentes ya nos han trasladado previo al inicio de esta sesión y con las cuestiones que puedan ir llegando, tanto presenciales en la sala como de las personas que nos están siguiendo a través de la plataforma. Encantado de tenerle aquí con nosotros, profesor Moreno. Floor is yours. Bueno, muchas gracias por esta invitación y agradecimiento al presidente de Mobility Institute y de la Cámara de Comercio y por esta invitación. He preparado una presentación apoyándome en ciertas fotos para explicar un poco más este concepto sobre lo que le llamamos en mi equipo de investigación en la Sorbona, que tengo el honor de ser director científico y que estamos aplicando en la ciudad de París. Lo has evocado con la alcaldesa Ana Hidalgo, que ha tomado totalmente este concepto para ella y lo está dándole realmente concretización. Ya en la segunda parte tendremos oportunidad de comentar lo que estamos haciendo en París en estos primeros 20 minutos. Sobre todo quiero presentar el concepto en sí mismo, que corresponde realmente a nuestra visión sobre las nuevas mutaciones urbanas y territoriales. Has hablado efectivamente de Barcelona ciudad, Barcelona metropolitana, la región ella misma, que están atravesadas igualmente por este cambio de paradigma. Efectivamente, podemos decir que con mucho orgullo, este concepto de la ciudad de los 15 minutos se ha convertido hoy en día en una especie de concepto viral a nivel mundial, en los 5 continentes. Ha abierto una discusión sobre lo que representan, de una parte, las nuevas proximidades, lo que representa igualmente esto que decías a muy justo título, ecología, desarrollo económico, impacto social. Entonces, queremos explicar la idea que va mucho más allá de lo que es un eslogan, los 15 minutos, para que tenga una cierta consistencia. Cuando en París la alcaldesa adoptó este concepto, fue a finales del año 2019, o sea, mucho antes que la pandemia se presentara ante nosotros. Y la idea fundamental, cuando la alcaldesa se interesó, bueno, lo ha hecho siempre, pero más específicamente a mis trabajos sobre las nuevas proximidades, fue el de proponer un cambio de modo de vida que pueda ir más allá del combate por el clima.
Claro, la alcaldesa Anne Hidalgo, ella era la antigua presidenta durante 3 años de la Red Mundial de Ciudades, el C40, a la que pertenece Barcelona, y que son adalides en lo que respecta al cambio climático, cuyo mayor contribuyente en el sitio de las ciudades son las ciudades en emisiones de CO2, y como lo sabéis, dentro de las ciudades, el mayor contribuyente de CO2 son las movilidades, en particular las movilidades de autos individuales con la doble pena, emisiones de CO2 y emisiones de NOx, las partículas finas. Entonces, nuestra reflexión sobre las proximidades vino sobre la necesidad de ampliar el combate por el clima para no solamente tener medidas técnicas, como tener una movilidad más limpia con autos eléctricos, como tener una captación mejor del CO2, como tener una mejor aislamiento energético de los edificios, que son medidas técnicas, y nos interesamos con este concepto a proponer un cambio en el modo de vida, proponer un cambio en la manera como ejercemos nuestra actividad ecológica, económica y social. Yo pienso que es un punto fundamental. El punto de partida sigue siendo, claro está, el combate por el clima, porque a pesar de que durante más de un año hemos estado totalmente dominados por el COVID-19 y sus efectos a nivel de nuestra vida cotidiana por todas las medidas que se han tomado, no puede ser ocultado el hecho que en todas las ciudades del mundo tenemos una cita planetaria en el 2050 con la neutralidad de carbono, y que en todos los casos, del este al oeste y del norte a sur del planeta, la década que estamos viviendo, representan un desafío para disminuir de hoy en día más del 60% de las emisiones de CO2. Cuando hubo en París hace 5 años y un poco más, la COP21, fue un acuerdo entre estados y la hoja de ruta para 2020-2030, menos 40% de emisiones de CO2. Han pasado 5 años con el retiro de los Estados Unidos, que han vuelto, el retiro del Brasil, Australia, muchas dificultades, y la curva ha continuado aumentando, lo que significa que estamos más a 60% de necesidad de reducir las emisiones de CO2 en los 10 años que vienen. ¿Qué ha pasado al mismo tiempo? Que el mundo se enfrentó desde febrero del 2020 a esta pandemia mundial. Esta pandemia mundial simultánea, que desgraciadamente aún no ha terminado, aunque tenemos ya cosas alentadoras como estar aquí y haber podido viajar desde París y poder estar saliendo de la pantalla de Zoom y de estar aquí presente, significa que en menos de un mes, entre febrero y marzo, tuvimos que cambiar nuestros modos de vida de una manera casi obligada. Fundamentalmente, nuestras maneras de trabajar cambiaron profundamente. En menos de una semana nos tocó aprender el teletrabajo en cualquier parte del mundo. Y las medidas tan fuertes que fueron tomadas con los lockdown nos llevó a vivir en la extremidad de la proximidad de la ciudad, de los 30 segundos de la cama a la sala de comedor, y representó algo nuevo, que era conocer nuestro entorno, conocer nuestros vecinos, conocer el vecindario, conocer los recursos que tenemos en proximidad, trabajar a distancia y al mismo tiempo añorar la sociabilidad, porque estamos añorando la sociabilidad. En París se abrió ayer por la primera vez después del otoño los bares, restaurantes y terrazas en exterior hasta las 9 de la noche. Y bueno, hubo que mandar la policía a las 9 de la noche para que la gente se fuera a sus casas, tan contenta que estaba de tomarse un café o un jugo o una caña. ¿Qué estamos observando entonces con respecto a esas proximidades? Que vivimos una doble convergencia. La convergencia climática, 5 años después de la COP21, con el movimiento de las juventudes, Greta Thunberg, se ha logrado una sensibilidad mundial al hecho de que el clima representa en el mundo de las ciudades hoy en día una necesidad completamente indispensable de bajar
nuestras emisiones de CO2 para darle a la sostenibilidad un cariz humano que representa el conjunto de nuestras actividades. Y con respecto al COVID-19, necesitamos construir nuevas relaciones sociales en un entorno urbano que tenemos que redefinir. Yo pienso que lo esencial, le decía al presidente Mateu con respecto a su pregunta, ha sido que el clima continúa siendo un vector mayor de nuestra transformación. Los objetivos de desarrollo sostenible marcan la pauta hoy en día en las ciudades, el número 11, construir ciudades sostenibles, seguras y resilientes. Yo creo que nunca antes habíamos tenido esa urgencia de tener sostenibilidad, seguridad, incluyendo la sanitaria, pero igualmente la seguridad física, igualmente la seguridad económica, igualmente la seguridad social y la resiliencia, cómo continuar viviendo a pesar de las dificultades que encontramos. Y para mí un elemento mayor ha sido la transformación de este concepto de sostenibilidad para darle mucho más cuerpo. Yo tengo el orgullo de trabajar con el premio Nobel Mohamed Yunus, presidente del Consejo Científico que dirijo a nivel honorario, y él escribió un libro, 000, que dice: nuestras próximas décadas son para construir un 000, cero carbón, cero pobreza, cero exclusión. Y le decía al profesor Yunus que la sostenibilidad, su definición es esa, transformándola positivamente para que nuestras acciones contribuyan como objetivo de desarrollo sostenible, como objetivo de ciudades sostenibles, de tener una triple creación de valor. Valor ecológico, preservando la naturaleza y nuestros recursos frágiles. Valor económico, para crear riqueza, crear valor, crear con una actividad económica, con una actividad laboral, con una actividad productiva, pero con una capacidad igualmente de distribución que permita ser más equitable y por lo tanto luchar contra la pobreza, y crear valor social para generar impacto social, en particular hacia la alteridad y la capacidad de ver al otro no como una amenaza, sino como alguien con quien podemos vivir juntos, no coexistir, sino compartir un territorio, una ciudad, luchando contra ese flagelo mundial hoy en día, que es el populismo, la demagogia, el racismo, que está carcomiendo igualmente nuestras sociedades. Por más ecología y economía que tengamos, sin esta capacidad social a vivir juntos, estamos perdidos. Como sería el caso igualmente si vivimos juntos muy bien con una ciudad muy ecológica y no hay valor económico, porque estaríamos repartiendo la pobreza. E igualmente si creamos actividad económica y creamos capacidad social sin estar en conformidad con la fragilidad de nuestros recursos naturales, estamos igualmente perdiendo nuestra propia sobrevivencia al cabo de ciertos años, porque el planeta no podrá ser el mismo si continúa calentándose como ha sido actualmente. Por eso, para comprender el concepto de la ciudad de los 15 minutos, tenemos que entender ese concepto de sostenibilidad. Transformar nuestras ciudades para que en cada uno de los lugares donde estemos en capacidad de crear valor ecológico, valor económico y valor social. Ese es el punto fundamental. Nuestras ciudades están muy fragmentadas. Estamos viviendo en décadas de urbanismo, de productivismo, que tiene dos componentes: producción masiva, consumación masiva. Y muchas veces producción masiva de cosas inútiles y consumo masivo de cosas inútiles, para las cuales hacemos muchos kilómetros inútiles que igualmente nos fatigan y nos cansan y representan una amenaza para el entorno ambiental, con emisiones de CO2, con emisiones de partículas finas. Entonces, estamos buscando cómo la ciudad en su conjunto, el entorno metropolitano en su conjunto, el entorno urbano y territorial en su conjunto puede ser transformado en cada punto de una manera policéntrica en creadores de valor ecológica, económica y social. Y yo lo digo muy a menudo: cada euro invertido en nuestro desarrollo urbano y territorial tiene que tener un regreso de inversión triple en una fracción ecológica, una fracción económica y una fracción social. Si no hay sino alguno de los tres que falle, estamos fallando sobre nuestra ambición.
Por esta razón, las políticas urbanas y las políticas territoriales basadas en este concepto de la territorialidad de proximidad, en lo cual corresponde a la ciudad de los 15 minutos, tiene que llevar por delante un elemento mayor que es los comunes urbanos. Los comunes urbanos es un concepto de la Premio Nobel de Economía, la primera mujer, Elinor Ostrom, en el 2009, que escribió con su marido Vicente este texto de cómo gobernar con los comunes. Y yo quiero desmistificar los comunes porque se han convertido muchas veces en una bandera política que concierne solamente la mistificación del sector público. Y si vamos a la raíz del concepto de los comunes de Elinor Ostrom, ella habla de la necesidad de identificar los recursos materiales o inmateriales, públicos y privados, que pueden servir al interés general en una economía de mercado, pero que permiten ser valorados con respecto a la capacidad a crear valor ecológica, económica y social, escapando a lo que ella le llama el flagelo de los tiempos modernos de la economía, la especulación y la financiarización que busca maximizar los beneficios sin crear productividad económica. Esa es la definición de los comunes de Elinor Ostrom. Cuando lo aplicamos a las ciudades, estamos buscando a través de comunes que agrupen el sector público y el sector privado, identificando los sectores en los que necesitamos tener esa creación de valor ecológico, económico y social, sustrayéndonos a una economía de la especulación para estar en una economía de la creación de valor. No se puede identificar los comunes si no se integra al mismo tiempo unos elementos fundamentales de acuerdo entre la gobernanza local, alcaldes, presidentes de metrópolis o de región, el sector asociativo, las asociaciones, el sector cívico y al mismo tiempo el sector privado, indispensable en esta cadena de crear de valor. Por lo tanto, estamos hablando, saliendo de la pospandemia, de una nueva normalidad. Esta nueva normalidad realmente no es una nueva normalidad porque ya estamos viviendo en un mundo anormal con el cambio climático. Lo que nos está es mostrando con una especie de zoom la importancia de darle una vuelta a las políticas urbanas en los cuales defendemos de una parte esos comunes urbanos, pero que representan, yo diría simplemente, entre comillas, la necesidad de cambiar nuestro estilo de vida. Hemos vivido desde los años 70 en ciudades minerales, en ciudades dedicadas a un transporte automotor que no tiene conciencia de los comunes, el aire que respiramos, el agua que bebemos, los árboles que hacen el metabolismo urbano en el CO2, nuestra calidad de tener un trabajo para el cual no perdamos nuestra vida familiar, nuestra vida de vecindario, de tener un vecindario al que se le diga buenos días, porque hoy en día no se conoce nadie en donde vivimos. Y decirle a alguien buenos días significa decirle tú existes. Y esto es fundamental hoy en día. Necesitamos salir de ese paradigma, de esos enormes centros comerciales que son deshumanizados y en los cuales nos están realmente comprando lo esencial para revitalizar una economía, porque estamos comprando barcos completos que llegan cargados de China con containers y simplemente con objetos cuya creación de valor económica para nuestro entorno es extremadamente baja. Y escapar igualmente a esas condiciones de transporte que son muy corrientes en muchas partes del mundo, en el cual son más de 1 millón de personas que utilizan a la misma hora el mismo medio de transporte por la mañana y por la noche. Hoy en día la pandemia nos ha llevado, junto a la noción climática, a cambiar nuestro estilo de vida. Y por eso esta ciudad de proximidades de los 15 minutos tiene un objetivo principal: rehumanizar las ciudades, darle de nuevo a la ciudad una característica humana, que a pesar de que vivamos en metrópolis bastante grandes, encontrar de nuevo la humanidad en la calle, darle a la calle lo que decía Jane Jacobs en los años 60,
que la calle sea la red social más importante, porque es allí en el que encontramos gente diferente, en el que se crea igualmente valor cultural, en el que se crea alteridad, y poder ofrecer en el desarrollo sostenible una cuarta variable, que es la noción del tiempo útil. El tiempo útil se convirtió en el tiempo de trabajo y estamos muchas veces perdiendo nuestra vida para ganarla, porque nos distanciamos de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de nuestro vecindario. La ciudad de los 15 minutos busca, por lo tanto, crear una ciudad sostenible policéntrica, o sea, que tengamos el máximo de acceso a lo esencial en una proximidad creadora de valor para que podamos tener un tiempo útil disponible, ganándole a los transportes obligados para el tiempo de creación, para el tiempo familiar, el tiempo social y el tiempo igualmente de la espiritualidad y del reencuentro de cada uno de nosotros. La ciudad de los 15 minutos está basada en 4 elementos mayores. Ecología. Cada uno de nuestros actos tiene que tener un proceso de bajo carbón en el horizonte. Proximidad. Utilizar mucho más y mejor todos los recursos materiales e inmateriales que tenemos y que no vemos. Más del 60% de las infraestructuras de ciudades sirven para una sola cosa, lo que significa que más del 60% del tiempo útil están desocupadas, pagando todo su mantenimiento, pero solamente desocupadas, porque se utilizan solamente para una sola actividad, y lo hemos visto con la pandemia, edificios desocupados. En el día, muchas instalaciones igualmente que los fines de semana están cerradas. Entonces, estamos buscando ese polimorfismo funcional. El tercer elemento es la solidaridad. Crear vínculo social, crear nuevos modelos económicos, relocalizar empleos, crear comercio de proximidad, crear abastecimiento de proximidad, crear salud de proximidad, igualdad de género en el espacio público. Darle a las personas frágiles, senior, y a los niños el espacio necesario en la ciudad para poder estarse en buena calidad de vida. Y el cuarto elemento es el empoderamiento. Ofrecerle a los ciudadanos canales de expresión que localmente les permita invertirse con cosas como el placemaking, cosas como el urbanismo táctico, el urbanismo temporario, para transformar la ciudad. 3 elementos son indispensables para la ciudad de proximidad, para los 15 minutos, para una ciudad saludable. Cambiar el ritmo de la ciudad. No podemos continuar estando todos partiendo a la misma hora, cogiendo el mismo transporte para llegar a los mismos lugares y simplemente al mismo tiempo estar en malas condiciones. El ritmo de la ciudad lo podemos cambiar si descentralizamos. La alcaldesa de París dice: la ciudad de los 15 minutos es el Big Bang de la proximidad. Es que cada uno tenga proximidades en toda parte. El segundo elemento es la optimización de lo que existe. Utilizar más y mejor las infraestructuras que tenemos. No necesitamos construir más para ir cada vez más rápido y más lejos. Hay que reutilizar todo lo que existe y darle más intensidad social. Y el tercer elemento es subjetivo, las nuevas urbanidades, la topofilia, el amor por los lugares, el amor por mis calles, el amor por mis barrios, el amor por aquellos que yo puedo frecuentar, que significa hoy en día retomar una identidad urbana abierta hacia el mundo. Vivimos un periodo muy peligroso porque estamos ahora en una situación completamente paradojal en los cuales reivindicar la identidad, los identitarismos, se convierte en la exclusión del otro. Entonces tenemos América más grande, España más grande, Francia más grande, como si los otros, que no son ni americanos, ni españoles, ni franceses, fueran nuestros enemigos. Y cada cual lo mete a su nivel. Al contrario, necesitamos recuperar una identidad urbana abriéndonos hacia el mundo, porque vivimos en un mundo interconectado. Para finalizar, yo resumiría diciendo: necesitamos reivindicar un humanismo urbano, un urbanismo orientado hacia el esparcimiento de cada cual. Necesitamos crear una circularidad no solamente económica. Se ha llevado una idea que la economía circular es una manera de crear un valor social amplificado, luchando contra la pobreza. No, hay que ir más lejos aún. Lo que necesitamos es una circularidad social. Por eso la ciudad de los 15 minutos o el territorio de la media hora
está basado en esta idea de que hay 6 funciones sociales esenciales a ofrecer en la proximidad de cada cual. Habitar en condiciones dignas, trabajar de una manera descentralizada, que no significa trabajar en pijama en su casa y nunca ver a sus colegas, ¿no? Trabajar distinto para optimizar su tiempo, pero igualmente estar en vínculo social. Hacer sus abastecimientos de manera sana con circuitos cortos, tener acceso en proximidad a su salud física y mental, tener acceso a la cultura, a la educación y tener acceso al ocio en condiciones de biodiversidad, con naturaleza, con agua. Son las 6 funciones sociales que consideramos esenciales a satisfacer en 15 minutos en zona compacta o en media hora en zona media o baja de densidad, que incrementa los 3 indicadores mayores de calidad humana, que es mi bienestar personal, con el mío, con mi familia, con mis seres queridos, el indicador de sociabilidad con mi vecindario y con mis colegas de trabajo, que es un elemento muy importante, y mi indicador de calidad ecológica, que es no solamente con la planeta, sino igualmente con aquellos que no conozco, para que sean justamente con quien convivimos y no solamente con aquellos que me parecen raros porque tienen un color distinto o hablan de una manera distinta o tienen creencias o culturas distintas. Entonces, estamos buscando no tanto hacer una Smart City tecnológica, lo que queremos es hacer una ciudad feliz. No queremos tanto tener Smart Citizens que sepan manejar las tecnologías, lo que hoy en día es necesario, pero lo que queremos es que sean ciudadanos felices, que convivan, que tengan una vida por fuera de sus pantallas, que vivan por fuera de las redes sociales, que conozcan la vida en sus intersecciones, entre trabajar, el espacio público, el comercio local, el acceso a su salud, que es igualmente de la sociabilidad, el tener una capacidad creativa, asistir a la cultura, no solamente que ellos vayan a la cultura, sino que la cultura venga a ellos, y por eso queremos que esa nueva matriz del desarrollo urbano sea un cruce en el cual lo que más nos interesa sean las intersecciones. Lo que nos falta hoy en día en las ciudades son las intersecciones. Salir cada uno de su silo, que se dice, salir cada uno de su punto vertical, salir cada uno de funcionalidad y tener esa transversalidad indispensable. La creación de valor hoy en día es la creación de intersecciones. Por eso decimos que el urbanismo de la ciudad tiene que ser policéntrico para que en cada lugar, con ese policentrismo, tengamos habitación, trabajo, comercio, acceso a la salud, cultura de una manera global. Claro, no estamos hablando de crear un Louvre cada 15 minutos o un estadio cada 15 minutos. Eso es lo que le llamamos los puntos de convergencia o de esparcimiento que no son cotidianos. No se va al Louvre todos los días, no se va al estadio todos los días. Lo que necesitamos es que nuestra cotidianidad sea una cotidianidad de mucha más intensidad. Y esa intensidad solamente lo obtenemos si logramos que nuestros vecindarios sean de vida intensa, que tengamos un policentrismo en toda la ciudad. Por eso la ciudad de 15 minutos no es una varita mágica, es un viaje. Es un viaje de varios años para poder construir ese cambio de paradigma que no necesita grandes inversiones de dinero, porque lo que hacemos es redesplegar lo que tenemos ya, reorientar lo que tenemos. Queremos darle a las movilidades nuevas capacidades de acceso en la proximidad y sobre todo queremos salir de la movilidad obligada a la movilidad escogida. Voy a donde quiera porque tengo el tiempo para hacerlo y no porque estoy en una obligación. El trabajo hoy en día, y terminaría con esto, ha sido un cambio fundamental con la pandemia, porque hemos creado una nueva capacidad a interrogarnos sobre nuestro trabajo. ¿De qué es lo esencial? No se trata de que cada cual trabaje en sus casas y nunca vaya a las empresas, no. Necesitamos hoy en día un reequilibrio para obtener una nueva distribución de nuestro tiempo. El tiempo útil cuando voy a mi oficina central, el tiempo útil cuando trabajo, no en mi casa en pijama, sino en proximidades. Estamos reinventando con París, con Milán, con Londres, con Edimburgo, con Dublín, estamos reinventando unos nuevos paradigmas de trabajo que le llamamos el near working, el trabajo descentralizado. Estamos tratando de cofinanciar nuevos entornos laborales como los coworking de las startups
pero orientados corporativas, que con las tecnologías permitan corporativamente ir al lugar más cerca en el que yo vivo y estar conectado con mi empresa, y voy a mi empresa cuando es absolutamente necesario. Y esto me parece que ha sido fundamental, salir de las torres fantasmas de miles de personas que hoy en día son frecuentadas por menos de 20% a una nueva capacidad de vivir explorando estas proximidades con muchas más fuerzas. El mundo digital nos es hoy en día un aliado clave, porque el mundo digital nos permite explorar las cartografías numéricas de donde vivimos para producir todos estos nuevos equilibrios, y hoy en día lo estamos haciendo en una gran ciudad como París, en una gran ciudad como Milano, en Londres, en Dublín, en América del Norte, igualmente en Toronto, en Montreal, en fin, la lista es larga hoy en día, porque simplemente este concepto ha revelado alrededor de las nuevas proximidades que tenemos que trabajar nuestras movilidades de una manera diferente, construir las movilidades de proximidad en bajo carbón y darle paso a las movilidades de placer y de ocio a donde quiera, yendo con las diferentes maneras de vivir y de viajar, pero en el cual ya no tengo esta obligación de estar hora y media en un trancón, como se dice, porque finalmente nuestras proximidades representan una nueva capacidad para valorizar el ser humano en su complejidad. Muchas gracias por esta intervención inicial, profesor Moreno. Ha sido realmente sugerente. Yo hoy he equipado con un lápiz que lleva goma, el lápiz para apuntar, la goma para apuntar las cosas que tenemos que aprender, la goma para borrar, porque entiendo que detrás de toda esta reflexión hay unos cuantos elementos que seguramente tendremos que desaprender, ¿no? Los ciudadanos de las ciudades, los residentes en las ciudades modernas del siglo XXI. Después de esta intervención inicial, me gustaría aprovechar estos 50 minutos largos que nos quedan de sesión, bueno, para ir bajando del nivel conceptual, ir aterrizando. Empezamos por París, si te parece, Carlos, y luego intentar también llegar, si tenemos tiempo, hasta nuestros referentes más cercanos, ¿no? El caso de Madrid y Barcelona. Apuntabas que el Ayuntamiento de París había hecho o había incorporado más activamente estas reflexiones a su práctica cotidiana a partir de finales del 19, justo antes de la pandemia, y evidentemente la pandemia ha acelerado todos estos efectos. Y te quería preguntar en primera instancia, pues, ¿cuál es la situación en París? ¿En qué punto está ahora el desarrollo concreto del concepto de la ciudad de los 15 minutos? Y ya te adelanto que de los 6 elementos que apuntabas como necesarios o que configuran la ciudad de los 15 minutos: vivir, trabajar, abastecerse, cuidarse, aprender y disfrutar / descansar. La parte del trabajo es la que parece el reto mayor. Todo lo demás se entiende muy intuitivamente. ¿Cómo trabajar en una ciudad de 15 minutos? Toda esa reflexión, si nos pudieras poner algún ejemplo concreto de París y el resto de tus trabajos. Sí, claro. Si me prestas la pantalla, voy a mostrar varias fotos muy concretas de lo que estamos haciendo. En París, efectivamente, lo que hay que ubicar, digamos, es que mi equipo de investigación en la Sorbona trabajamos desde hace mucho tiempo. La primera vez que hablamos en París de la ciudad de 15 minutos fue durante la COP21, en el 2015. En ese momento yo planteé ese concepto diciendo que si queremos una ciudad de bajo carbón, bueno, interroguémonos sobre nuestra manera de vivir más que sobre las tecnologías para tener cero carbono. Y en ese momento me han dicho, hace 5 años largos, bueno, tu idea es muy buena, pero es una utopía porque nunca podremos trabajar cerca de donde vivimos, que es tu pregunta al respecto. La alcaldesa ha siempre seguido mis trabajos porque tengo el honor y el orgullo de trabajar con ella de cerca. Soy consejero especial y en la Sorbona mis trabajos han estado siempre ligados a la ciudad de París y otras ciudades en el mundo, pero igualmente París. Y en el 2019 la alcaldesa me dijo, mira, esto que has hecho de la ciudad de 15 minutos me suena para ir más allá de la cuestión climática, simplemente con los aspectos de espacio público y disminución del tráfico de CO2 y de partículas finas. Entonces, cuando ella ganó las elecciones y que ya estábamos en pandemia, estaba como ya con un proyecto más estructurado
de modificaciones de nuestra manera de vivir en el que entraba la hoja de ruta que ella ya tenía sobre el clima. Esto es importante porque no se puede desconectar, por eso yo hablo de esas doble convergencia. Y cosas muy concretas, mira, perdón, esto no es aquí. Son cosas muy concretas. Lo que primero necesitamos es transformar el espacio público. Transformar el espacio público para tener una proximidad feliz. Es lo más importante. Hay un gran debate sobre el lugar de los autos dentro de la ciudad. Nosotros somos muy pragmáticos y la alcaldesa de París ha dicho lo que necesitamos es definir prioridades. Prioridades para el peatón, para el ciclista, para el tráfico de transporte público, para los taxis y los vehículos compartidos y al final para los vehículos individuales. ¿Qué hemos hecho? Finalmente hemos construido una ciudad que era antes para los autos, la estamos compartiendo, ofreciendo una ciudad en la cual sea 100% capaz de acoger sus ciclistas en manera protegida. Hoy tenemos más de 1000 kilómetros de ciclistas protegidos completamente y tenemos el servicio público de una ciudad más importante en bicicletas compartidas, mecánicas y eléctricas. Era importante tener bicicletas eléctricas porque nos permite hacer 25 kilómetros por hora, lo que da una mayor capacidad de acceso. Hemos prohibido los autos en las autopistas que atravesaban la ciudad y lo hemos convertido en parques urbanos. Y hemos convertido ejes que eran antes de 7 carriles para la ciudad, ahora son solamente dedicados a la movilidad sin carbono. A pie, bicicletas, scooter o taxis eléctricos o buses. Y este es el nuevo proyecto dentro de un mes. Lo esencial del centro de París, 2/3, serán con la prioridad que he indicado. O sea que los vehículos individuales tendrán ciertas partes su movilidad, pero ya no serán prioritarios. En el espacio público hemos cambiado ¿cómo se dice? Las plazas que antes eran run point para los autos, como la Bastilla, ahora es un lugar pedestre. La Bastilla tenía por encima una capa de cemento muy alta por la que pasaban autos. Debajo era un canal, hemos abierto el canal y ya se hace el contraste entre lo que había antes y lo que hay ahora. Los campos elíseos, que son dedicados a los autos, hemos ya construido una zona de bicis y este es el nuevo proyecto para los próximos días. En la ciudad de los 15 minutos que hemos integrado igualmente ya concretamente, hemos abierto las escuelas. Los patios de las escuelas, que eran generalmente de pavimento, los hemos convertido en lo que le llamamos los oasis, para hacer una resiliencia frente al clima. Y todos los patios de las escuelas, desde Jules Ferry, desde la creación de las escuelas públicas, los fines de semana están solamente cerrados. La escuela no sirve sino para los niños. Y ahora hemos decidido abrirlas. Todos los fines de semana las escuelas están abiertas y para actividades de todo tipo. Se ha convertido ahora, desde enero, en centros de vida de barrio, porque hay muchas actividades que se están haciendo. Y hemos cerrado todas las calles alrededor de las escuelas públicas y la hemos convertido en las calles de los niños. Y están dedicadas a actividades lúdicas igualmente. Hemos creado lugares de coeducación para utilizar el espacio público privado, por ejemplo, para street art, y hemos ido a canalizar en los barrios los grafiteros para que utilicen esos espacios que estamos canalizando hacia actividad artística en coeducación. El tercer punto, hemos creado un programa muy ambicioso de reutilización del espacio público para convertirlo en lugares de agricultura urbana. Estamos dedicándole 100 hectáreas al urbanismo de agricultura y 30 en economía circular urbana. Entonces, hemos abierto un concurso para hacer un censo de muchos lugares públicos o privados que podemos transformar
en lugares de agricultura urbana, no tanto para abastecerse la ciudad, porque nunca será el caso, sino para crear una actividad, empleos locales y una actividad igualmente social. Este cuarto punto es fundamental, mira, porque nosotros consideramos, perdón, que el comercio es un bien común y que uno de los elementos mayores de calidad de vida tiene que ser tener lugares de comercio locales, reindustrializar la ciudad, relocalizar la producción, tener una etiqueta Made in Paris. Y para eso hemos creado una empresa pública 100% filial de la ciudad, cuyo objetivo es comprar metros cuadrados y alquilarlos con un precio por debajo del mercado especulativo que es muy alto en París. Y gracias a eso tenemos hoy en día 62.000 locales comerciales alquilados para tener librerías, chocolaterías, lugares de venta de productos de circuitos cortos, de segundo y tercer uso. Y esta empresa es un éxito total, pertenece a la ciudad y es lo que corresponde a esto que llamamos el bien común, porque sería imposible tener una librería en el barrio 6, donde el metro cuadrado es cercano a los 16.000 euros, con un arriendo bajo. Tocaría que vendan zapatos de mujer en cocodrilo o algo así por el estilo para que en ese barrio de mucha alcurnia funcione, pero no, tenemos librerías que funcionan muy bien y esto es un gran éxito. Y el último punto concreto igualmente es el presupuesto participativo. Estamos dedicándole 800 millones de euros cada año para proyectos locales en los barrios que son creados por las asociaciones, se meten en elecciones y son financiados en su realización igualmente cada año. Para acompañar esto ha sido hecho, digamos, entre lo que nos dejó como tiempo la pandemia, porque la alcaldesa llegó, digamos, en septiembre, ganó en julio, y en marzo. En el mes de junio, en pocas semanas, la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, va a anunciar un programa sobre 4 años que se llama Ciudad de 15 minutos, el Big Bang de la proximidad. No estoy autorizado para, claro, expresarlo hoy, porque es ella la que va a anunciarlo solemnemente al Consejo de París en junio, pero lo que puedo adelantar es que vamos a tener una transformación radical de la gobernanza local de París como nunca antes ha existido en ninguna ciudad en Francia y en muy pocas en Europa. El principio fundamental es policentrismo, tener en la ciudad servicios, cambiar los modos de gobernanza local, darle más fuerza a los alcaldes de proximidad y tener una hibridación de servicios que permita darle mucha más pujanza a la ciudad, independientemente del color político del alcalde de turno o del alcalde mayor. En París tenemos un alcalde mayor, los tenientes alcaldes por temas, y tenemos 17 alcaldes cada uno de un barrio. Y de esos 17 alcaldes tenemos una mayoría que son con la mayoría municipal y una minoría que son de oposición. Queremos darle a toda esa vitalidad de alcaldes de proximidad una capacidad operativa, independientemente de su color político, para manejar los comunes de la ciudad. Queremos desmistificar que los comunes es la obra de la mayoría municipal. Queremos que los comunes sean comunes, o sea, que sean recursos materiales o inmateriales, públicos o privados, que le sirvan al interés general y que por lo tanto no estén en el mercado especulativo y que a partir de allí abramos todas las posibilidades. Lo que significa que cada alcalde local puede explorar su proximidad, puede identificar metros cuadrados, edificios públicos, edificios privados, calles, plazoletas, negocios, comercios, artistas, lugares de cultura, lugares de salud, y pueda transformarlos para tener un modelo de desarrollo económico, social y ecológico que crea valor. Lo que nos anquilosa en muchas ciudades es confundir ecología sin economía, o economía sin social,
o social sin ecología. Por eso insistimos mucho, si respetamos esa definición de sostenibilidad, esta proximidad puede darle mucho empuje a la ciudad. Profesor, esta última reflexión acerca de la gobernanza, bueno, estamos recogiendo las preguntas, vienen sobre todo orientadas a la movilidad, pero me viene al pelo porque hay una de gobernanza, ¿no? Estas, digamos, microciudades dentro de las ciudades, ¿no? ¿Cómo se gobiernan? ¿Qué palancas de decisiones tienes? ¿Son decisiones propias? Un poco esto que estabas explicando de lo que sería, ¿no?, la nueva revolución que viene en la gobernanza en París. Tiene un marco general para todas y luego la contraposición con la escala superior, con lo metropolitano, ¿no? Se habla de ciudades-regiones. Vamos a una cierta visión más regional que municipal. ¿No puede parecer que vamos un poco hacia atrás si planteamos núcleos más pequeños? Es una excelente pregunta y aprovecho para aclarar efectivamente. Cuando hablamos de la ciudad de los 15 minutos o en una territorialidad de región, el territorio de media hora, hago un pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque cuando tienes una ciudad muy compacta, el auto no es indispensable porque estás creando más problemas que los que estás solucionando. Cuando tienes una densidad media o baja, el auto es indispensable. No nos echemos mentiras. No puedes decirle a alguien en la cual está viviendo una densidad baja y que no tiene el acceso al metro, al pie, de decirle, bueno, toma tus paticas y caminas que media hora vas a llegar a la estación del tren. No, hay que darle al auto el lugar en el que se convierte en un aliado del desarrollo ecológico, económico y social. Lo que necesitamos en esas territorialidades densas, menos densas y más bajas, es que el auto se integre en esta actividad. Entonces, tener autos eléctricos, tener autos compartidos, tener líneas virtuales, tener transporte a la on-demand transport, transporte de la demanda, para tener una territorialidad multimodal. Pero no podemos decir en densidades medias o bajas, estamos en guerra contra los autos. En realidad, en París, la alcaldía lo ha dicho muchas veces, nadie está en guerra contra los autos. Nosotros mismos lo utilizamos cuando vamos al fin de semana aquí, porque hay lugares a los cuales se necesita esa complementariedad multimodal. Cierro el paréntesis, pero es importante explicarlo. La ciudad de los 15 minutos es en zona compacta, con la prioridad que he indicado. El territorio de media hora es la territorialidad en media y baja densidad, en la que necesitamos igualmente crear esas movilidades para poder acceder a esos servicios que estamos hablando en media hora. Lo que significa que tenemos que discutir a nivel de las gobernanzas la complementariedad entre diferentes escalas. Nosotros no estamos diciendo que la ciudad tiene que convertirse en una colección de pueblos. La ciudad de los 15 minutos no es convertir la ciudad en una colección de pueblos en los que cada cual tiene sus 15 minutos, porque estaríamos regenerando una nueva segregación. La ciudad hoy en día está muy fragmentada, muy segmentada y tiene per se una segregación. En París se trabaja al oeste, los ejecutivos viven al este, los sectores más populares viven en el norte, la clase media vive al sur, el centro histórico está en Notre-Dame de Saint-Louis, los grandes lugares en el centro oeste. La ciudad está súper segmentada, no nos echamos mentira, hay una profunda segmentación porque hubo un proceso urbanístico en el cual París, todos los edificios del oeste se convirtieron en lugares de oficina y concentraron la clase media al este porque era más bonita, tenía el río y iban en auto del este al oeste. Y las clases populares fueron al norte, ¿por qué? Porque las industrias, cuando habían industrias, se instalaron en el norte, las industrias automotores productivas. ¿Por qué? Porque en el oeste, donde están los grandes villas de gente de más dinero, simplemente los vientos iban en ese sentido. Entonces, si las fábricas hubieran estado al oeste, hubiera empestado el conjunto. Entonces, el origen histórico del proletariado y de la inmigración del norte de París viene por los vientos que hizo que localizándolo en el norte generara calidad de vida para el sector del centro oeste. Y esas industrias desaparecieron en los años 80, pero se quedó
la pobreza de los trabajadores obreros que ya no eran trabajadores y la inmigración, porque Francia fue a buscar en el Magreb sus trabajadores que se convirtieron en franceses con todo lo que pasó después, segunda, tercera generación, en la pobreza cuando ya no tenían trabajo. Esa es una ciudad fragmentada. Allí es donde están los problemas. Por eso esa región del norte de París es la más pobre de Francia y la que tiene más problemas de inmigración, con lo que nos significa hoy en día, no tanto porque están llegando hordas del extranjero, sino porque viven ahí desde hace 3 generaciones y son tan franceses como yo mismo, que me llamo Carlos, que vengo de hace 40 años de América Latina, pero soy francés, tengo mi nacionalidad, y cuando la extrema derecha quiere molestar a la alcaldesa, dicen Moreno que se regrese a su país. Bueno, pero soy tan francés como ellos, pero es dado a una deformación de una ciudad segmentada. Entonces necesitamos recomponer un nuevo equilibrio territorial, un nuevo equilibrio urbanístico, un nuevo equilibrio económico y un nuevo equilibrio social en esta noción de ecología. ¿Qué nos pasa? Que en un país como Francia es extremadamente centralizado. Tenemos un Estado muy jacobino que quiere decidir sobre todo. Que tenemos una región que tiene su propia autoridad sobre 10 millones de habitantes y que maneja cosas esenciales como el transporte. El transporte en París no es la alcaldesa, es la región. Los nuevos trenes que surgen para los Juegos Olímpicos 2024-2030 son manejados por el Estado, porque el Estado desconfiaba de la región y creó una empresa. Pero el tren que yo cojo todos los días o cualquier persona coge es un tren manejado por la región. Y la ciudad de París tiene la metrópolis, que son 7 millones de habitantes, pero la alcaldesa solamente tiene autoridad sobre 2 millones, que es el centro histórico de París. Los otros 5 son 230 otros alcaldes, 11 territorios con un presidente y un presidente global, pero que no puede decidir por él mismo. Por eso, un poco extenso, pero es para deciros que tenemos que hacer un Big Bang igualmente de las gobernanzas locales. Mientras ese Big Bang no se haya hecho, bueno, manejamos en París este concepto, lo hemos propuesto a la metrópolis para tener la metrópolis de la media hora, para hacer esta territorialidad, pero necesitamos mientras tanto un poco avanzar en una idea de reequilibrio, ¿no? De reorganización, pero sabiendo que las prerrogativas no son fáciles a obtener porque hay juegos políticos que vosotros conocéis inclusive bastante de cerca igualmente, que no permiten siempre hacer lo que queremos. Me gustaría tener hoy en día una metrópolis policéntrica. Lo hemos propuesto. La mayoría de los concejales metropolitanos comparten este punto de vista, pero se necesitan nuevos equilibrios políticos que puedan favorecerlos. Y esperamos que los próximos años sean esos años de los nuevos reequilibrios políticos, independientemente que sea de tal o tal partido, que es lo que queremos hacer hoy en día en París. Con ese Big Bang de la proximidad, queremos mostrar que independientemente que hayas votado o no por la alcaldesa mayor, una ciudad necesita urbanidad, limpieza, seguridad, y que la seguridad o la limpieza no es de izquierda o de derecha, es de la ciudad. Y eso no es fácil de hacerlo entender. Efectivamente, oyéndote hablar de los retos metropolitanos y, ¿no? y de las dificultades de gobernanza, hay muchas enseñanzas que nos podemos aplicar en primera persona del plural también aquí en el área metropolitana de Barcelona. Entro un poco en movilidad, pero recuperando 2 palabras que has utilizado en esta última respuesta. Industria y reequilibrio. Una de las industrias del presente es el turismo. París es una ciudad, una gran capital turística. En Barcelona, Madrid, también hay una gran actividad turística. ¿Cómo casa el concepto de la ciudad de los 15 minutos, el territorio de los 30 minutos, con este visitante ocasional que genera unas necesidades de movilidad, de desplazamiento, que son
diferentes o no de las cotidianas del resto de las personas. ¿Cómo lo afrontáis desde tu línea de investigación y en el caso concreto de París por extensión? Sí, claro, es un elemento mayor, indispensable y que no se puede ignorar, ¿no? Van a haber cambios muy fuertes en París y los invito a seguir de cerca porque la alcaldesa ha nombrado un nuevo presidente de lo que se llama la Oficina de Turismo de París, el Office de Turismo. Sí, ella ha nombrado un nuevo presidente, Jean-François Rial, que es el presidente yo creo que lo conocen, de una empresa mundial de origen francés que se llama Voyageurs du Monde, Viajeros del Mundo, que es una gran personalidad, una persona muy comprometida con la ecología, con el humanismo, con el bien común. Somos muy próximos a nivel de amistad y de puntos de vista. Y justamente la alcaldesa ha querido marcar con este nombramiento tres cosas que hemos hablado ahora con el presidente en el desayuno. Primero, desmistifiquemos el hecho de que las ciudades no necesitan turismo y que el turista es nuestro enemigo. Eso le hace muchísimo daño a la vida económica y al desarrollo social y a la misma ecología, ¿no? Porque estamos tomando la ecología por su parte restrictiva, cuando tenemos que construir una ecología basada en esta convergencia económica y social. Y me duele mucho. Tenía un debate en la televisión antes de venirme y en el cual colegas ecologistas me decían, bueno, tú estás hablando de crecimiento económico, entonces ya te colocamos el sombrero de burro y te vas para la esquina, ¿no? No, pienso que independientemente de nuestro punto de vista de X o Y organización, necesitamos el turismo porque es una realidad. ¿Por qué es una realidad? Es una realidad porque vivimos en un mundo, el siglo de las ciudades, el mundo interconectado, en un mundo globalizado, en el cual efectivamente descubrir el otro hace parte casi que de necesidades fundamentales. Y es muy interesante tu pregunta porque con la alcaldesa hemos hablado mucho de esto. La ciudad de los 15 minutos, el territorio de media hora es redescubrir nuestras proximidades e igualmente abrirse a los otros. Por eso decimos que no es recrear el pueblo, no es recrear mi aldea, es ser conscientes de la importancia de todo lo que tengo a mi proximidad que me permite evitar viajes inútiles para que el tiempo que recupere se convierta en tiempo útil, incluyendo tiempo útil en viajes y descubrimientos de aquellos que piensan diferente que mí, que viven diferente de mí, que viven diferente de mis culturas. Yo no sería el mismo habiendo podido recorrer el mundo desde tan temprana edad, habiendo visitado Mongolia, Ulan Bator, la Vallée de Rift en África, el Polo Norte, e ir a tantos lugares que me han forjado igualmente una visión de alteridad en el mundo. Entonces, una ciudad como París, decíamos ahora, es la segunda ciudad más visitada en el mundo. La primera es Bangkok. Recogemos hoy en día 45 millones de turistas en una ciudad de 2 millones o en una metrópoli de 7 millones. Entonces, lo que necesitamos hoy en día no es tanto considerar que el turista es nuestro enemigo. No, necesitamos construir un turismo que entre en esta vía de sostenibilidad ecológica, económica y social. Lo que nos pasa en una ciudad como París es que los turistas que vienen a visitar en primer lugar los mismos lugares. La Torre Eiffel, Notre-Dame, l'Arc de Triomphe. Entonces tienes miles de personas haciendo cola en el mismo lugar. Entonces, uno de los puntos que queremos con la ciudad de 15 minutos es descentralizar el turismo. Por eso incitamos a redescubrir las proximidades. Estamos ideando un plan justamente para mostrar enormemente de lugares perfectamente accesibles y que representan cantidad de historia, cantidad de estetismo, cantidad de lugares que pueden ser de gran orgullo para cualquier visitante. Y eso es un trabajo intenso que necesita no solamente que los lugares estén descubiertos, sino hacer la promoción, explicarlo. Queremos formar ciudadanos para que igualmente hagan parte de aquellos que pueden acoger el turista de una manera descentralizada.
Esto nos parece importante. Queremos ofrecer alternativas a los desplazamientos. Claro, los autobuses de 2 o 3 pisos que circulan dentro de la ciudad no es posible, no podemos admitir esto. Necesitamos proponer medios alternativos para esto. Tenemos un río, que es el río Sena. En el río Sena globalmente no pasa nada. A nivel de actividad económica no pasa nada. Y tenemos un río de una magnitud trascendental. Entonces, vamos a crear unos nuevos servicios, vamos a crear los vaporetos de París, vamos a crear nuevas movilidades utilizando el río entre París y vamos a darle multimodalidades. Tenemos un batobús en París, pero para poder llegar a la estación del batobús casi que tenés que tener un diploma de alpinismo para poder llegar hasta allí. Entonces no es posible. Esa no es una movilidad. Estamos colocándole trabas a movilidad. Entonces necesitamos diversificar esos tipos. Y cuando tenemos un vaporeto en aguas parisinas, ves la ciudad de una manera completamente distinta. Lugares que son fantásticos, la Estatua de la Libertad, la primera, que fue construida, bueno, prácticamente es inaccesible. Y finalmente cuando vas por el agua, tienes otra visión. Y tenés igualmente muchos lugares que no son utilizados para acoger al turista y que podrían acoger al turista. Tenemos la ciudad universitaria. París tiene cantidades de edificios en los cuales podríamos acoger, pero como no se funcionan sino por una sola cosa, están cerrados y no tienen capacidad de acoger. Entonces, ¿qué es con qué vamos a pelear? Vamos a pelear con el turismo, digamos, de pocas horas en los buses. Eso necesitamos combatirlo. Vamos a combatir contra la transformación de los apartamentos en Airbnb que sustraen los metros cuadrados de alquiler para lugares que se inmovilizan, que sirven solamente ciertos días y el resto no. Lo que queremos es apoyar a aquellos que utilicen el Airbnb para tener un complemento de sus recursos válido. Pero queremos limitarlo a un número máximo de días en el año para poder reutilizar esas superficies. Y yo pienso que sería importante igualmente de recrear un turismo de conexión por fuera de París. O sea, redescubrir lugares que tenemos a 15 minutos, a 20 minutos, que no pertenecen a París, que pertenecen a su periferia, que son fantásticos y que hoy en día están totalmente ignorados. Yo soy muy optimista hoy en día con esta segunda periodo de Ana Hidalgo respecto al turismo, porque pienso que vamos a tener una gran capacidad de innovación y para ofrecer en lugares de la ciudad nuevas fuentes de atractividad con esta noción de un lugar múltiples usos. Hoy en día mucha gente va a la ópera antigua, a la ópera de la Bastilla, al centro de exposiciones. Con la alcaldesa queremos hoy en día crear una nueva oferta cultural que esté distribuida en los barrios, con espectáculos vivos. Y hemos lanzado una licitación hace 15 días, internacional, para que artistas internacionales escojan lugares de la ciudad en los cuales se van a instalar para ofrecer un movimiento cultural que permita dar una accesibilidad. Y cuando vamos a comenzar a tener obras de la calidad que hay en la ópera de la Bastilla o que hay en la ópera Garnier en diferentes puntos de la ciudad, vamos a seguramente obtener un reequilibrio, porque cada vez que instalamos actividad cultural en esos diferentes entornos policéntricos, vamos a crear alrededor una oferta gastronómica, una oferta de recorrer el barrio, vamos a darle acceso igualmente con movilidades mucho más fáciles de obtener, y yo pienso que vamos a regenerar ese tejido. Y nos damos 3 años para crear ese movimiento del turismo centralizado en ciertos puntos de la ciudad a un turismo descentralizado. Te voy a ir trayendo hacia un poco más al sur. Voy a aprovechar una pregunta de una persona que nos acompaña presencialmente, de Francesc Xandri, de la empresa Sinesi,
que pregunta para el caso de París, pero que aprovecharé tu respuesta para ir bajando al sur, a Barcelona y a Madrid, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál crees que es el argumento más potente para evitar las reticencias a la reducción de espacio público, para el vehículo privado, el espacio público dedicado al vehículo privado, para mejorar la comodidad y seguridad del resto de modos? ¿Qué incentivos se le pueden ofrecer al usuario actual del vehículo privado para que renuncie o para que no viva esa renuncia al espacio público como una derrota? Esta pregunta es clave. Esta pregunta es clave porque necesitamos tener muchísima pedagogía con respecto al cambio cultural del uso del vehículo individual en zonas compactas. Hay que tener mucha pedagogía porque lo primero es explicar que esto no es una guerra del servicio público contra el sector privado, que no es una guerra del transporte público contra el auto en sí mismo. La cuestión pedagógica es cuando se vive en zona compacta, hay que explicar la cuestión de la densidad urbana. La densidad, comprender la densidad y sus servicios es esencial para poder integrar esta transformación urbana, que es una transformación mundial. Inclusive en ciudades, he estado trabajando con Los Ángeles en Estados Unidos, que representa una gran cantidad de uso de vehículo individual, y tenemos esta discusión. ¿Qué pasa por esta pedagogía? Fundamentalmente, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es mi calidad de vida? ¿Cómo acceso a mi calidad de vida? Si el espacio público se convierte en un lugar de accesibilidad a mucha más convivialidad, a mucho más comercio, a mucho más generación de valor económico, generación de empleo, generación de actividad local. Sí se puede implementar actividad cultural, sí se puede dar mucha más seguridad en el espacio público de su utilización a las personas más frágiles, los seniors. Esta calidad de vida podemos visualizar cuando el espacio público se convierte en lugares de vida. Fundamentalmente, muchos de los lugares de París en zona compacta, densa, que hemos transformado en zonas de peatonalización, el peligro es cuando no se implementa una actividad comercial, una creación de empleo, una actividad de centros de salud, una actividad cultural, porque se convierte en lo que le llamamos la ciudad museo. Entonces vamos caminando por ella, viendo para aquí y para allá, y es lo que crea esa dificultad con el turismo, que se viene todos para allí, porque en el número 22 vivió el señor tal, y en el 48 se murió la señora tal, y entonces todo el mundo viene a tomar esta foto, y estamos perdiendo la batalla. La batalla la ganamos si somos conscientes de lo que representa la calidad de vida en espacios públicos compartidos en los cuales reequilibramos una actividad económica, una actividad social, esta calidad ecológica con respecto a nuestra manera de vivir. Y, claro está, no queremos simplemente decir vosotros con el auto individual te vais para el infierno. No, hay que crear los mecanismos alternativos que permitan a aquellos que lo necesitan utilizar el vehículo individual. Porque hay muchos casos. Las personas senior que no tienen capacidad para caminar o para montar en bicicleta o para estar en un transporte colectivo, necesitan ese transporte inclusive individual. Hay que proceder a darlo y por lo tanto la organización del espacio público necesita crear el acceso para esos casos porque son absolutamente indispensables. Entonces, el auto tiene que estar en el lugar en que se necesita. Necesitamos tener el acceso a lo que se llama, ¿cómo se llama? La logística, los últimos metros. Si queremos crear un comercio de proximidad, bueno, tenemos que tener las cosas que se van a vender. No van a llegar por arte de magia en levitación. Tiene que haber un transporte. Entonces, tenemos que buscar un reequilibrio. Claro que sí, combatimos el camión de 30 metros cúbicos que lleva 3 pares de zapatos en una caja. Eso es un acto que es completamente contra el bien común. Pero en la furgoneta que está copada
con las cajas y que le distribuyen en diferentes lugares, nos parece viable. Y todo lo que representa esa nueva distribución. Entonces, el espacio público es algo muy importante para la calidad de vida, para convertirlo simplemente en una batalla de yo quiero o yo no quiero. Finalmente, en París hemos logrado un equilibrio bastante satisfactorio porque interrumpimos la autopista que atravesaba París de este al oeste, que era al borde del Sena, la interrumpimos sobre prácticamente, digamos, su mitad. Hay otra mitad que continúa, pero esa mitad que interrumpimos la hemos convertido en un parque urbano, y ese parque urbano hoy en día es un éxito completo, que ha generado una actividad económica muy importante, porque no solamente un parque, sino hay toda una actividad de comercios, de bebidas, de comida, etcétera. Y hoy en día los parisinos ya eso les pertenece, ¿no? Entonces, lo que queremos evitar es el autosolismo, ¿no? El autosolismo en zonas densas, no. El autosolismo, o sea, el autosolismo es una persona en un auto, ¿no? El autosolismo en zonas densas, no. Y menos aún con vehículos diésel, ¿no? Eso sí no es posible, ¿no? Repregunto, sobre el caso este concreto de París, hemos interrumpido la principal autopista que conectaba de este a oeste por la mitad. ¿Cómo se ha ordenado ese flujo? Personas que utilizaban esa vía como modo de desplazamiento, ¿a dónde han ido a parar? ¿Cuál ha sido el nuevo equilibrio? Bueno, mira, yo hago matemáticas y que es mi actividad inicial antes de ocuparme de la cuestión de las ciudades. Y en el mundo de las matemáticas existe una paradoja que se llama la paradoja de Browns, que es un matemático neerlandés que hizo un estudio que da lugar a un concepto que se llama la evaporación del tráfico. La evaporación del tráfico es una parte de la respuesta. Significa que el hombre, los humanos, somos animales gregarios. Tenemos una capacidad de convencimiento colectivo bastante importante. Y esa capacidad gregaria nos lleva a crear lo que le llamamos comportamientos por asimilación. Entonces, una autopista como la que atravesaba París de este a oeste, hacía parte de un modo de vida de los años 70, en el cual se crearon los grandes complejos corporativos al oeste, que son torres enormes de pequeños Manhattan, y la clase ejecutiva prefería vivir en el este, en zonas de pabellón, se dice, en casas, ¿no? Para poder tener el perro, el jardín, el BBQ o el fin de semana y tal. Y el auto era un instrumento de una categoría social muy importante porque cuando entrabas a una empresa, una parte de tu negociación, de tu lugar de visibilidad en la empresa, era tener un auto para ti pagado por la empresa, ¿no? Yo fui empresario igualmente, creé una startup en mi universidad que tuvo mucho éxito. Y yo me acuerdo muy bien el primer día cuando ya mi empresa fue comprada y fui nombrado consejero del presidente en esa torre, en el 15º piso con alfombra roja y un cierto número de ventanas de mi oficina que representaba un cierto pertenencia a mi staff, ¿no? Si tienes una ventana, bueno, si tienes 3 ya parece que eres importante, ¿no? Y me entregaron las llaves de un carro espectacular con todo y me dieron las tarjetas que me permitían utilizarlo 24 horas sobre 24, 7 días sobre 7, para lo que quisiera, laboral o no, en donde fuera, todo gastos pagos, cero, ¿no? Bueno, yo vivía en París y dije, mira, es que nada más, yo no tengo garaje, nada más que meter un garaje en París ya me está costando un dineral para algo que no necesito porque yo estoy a 15 minutos en metro. En este auto se me va a triplicar el tiempo, ¿no? Pero me dijo, no, es muy importante porque para las otras personas ya van a ver porque vas a tener tu parqueadero aquí y está marcado Carlos Moreno. Entonces, eso que pasó en los años 70, 80, 90, necesitamos cortarlo de raíz completamente.
El auto no puede ser un estatuto social, no puede ser un estatuto de liderazgo. Tu liderazgo es por tus ideas, por tu aporte, por el dinero que puedes ganar igualmente, pero no puede ser simplemente por el hecho de que tengas un auto de ese tamaño para ti solo, porque te representa esta capacidad de ir de un lugar a otro. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se cortó esa vía, se produjo un fenómeno que se llama la evaporación del tráfico, en el cual muchos de aquellos, como el Carlos Moreno, cuando tuvo su auto, bueno, nunca lo utilicé prácticamente, porque simplemente iba más rápido en el metro y no me produce ningún problema de tomar el metro. Pero muchos de esos ejecutivos, con los movimientos del clima, de los jóvenes, de Greta Thunberg, o sea, nuestros hijos nos hicieron dar vergüenza de ese comportamiento. Y finalmente hubo una parte del tráfico que se evaporó por esa toma de conciencia, directa o indirecta, que finalmente, bueno, estás aportando más molestia que lo que estás obteniendo con tu tráfico individual. Segundo, hay igualmente en este fenómeno de asimilación una toma de conciencia de que finalmente puedes disminuir el número de transportes que estás haciendo, porque era muy fácil, ¿no? Entonces tú vas de un lado para otro, tomas 4 citas y las 4 citas pasas de este a oeste en tu auto por aquí, ¿no? Tomas conciencia que finalmente en vez de 4 citas puedes tener 2, las otras 2 las puedes hacer de una manera distinta, lo que nos ha mostrado el teletrabajo, que es una realidad. Cuando yo llegué a esta empresa, yo me quedé extrañado que todo el mundo se pasara todo el tiempo en la calle, y cuando hacía las cuentas dije, pero ¿cuánto es esto? Esto es 4. ¿Cuánto tiempo pasaste en el auto? Bueno, 4 horas, casi igual de tiempo en las citas que en lo que te estabas desplazando. Mira, si haces 2 y las otras 2 las haces por teléfono, pero ya estaba internet, las haces por videoconferencia. ¿Cómo videoconferencia? Prácticamente era un insulto decirle a alguien que fuera por videoconferencia, ¿no? Porque hay un lado importante, ¿no? Que es la gastronomía francesa, almuerzas, o esto. Entonces, hubo una reorganización. Entonces, la evaporación del tráfico no es un paradigma matemático, realmente es una realidad. Y por último, hemos ofrecido igualmente alternativas al desplazamiento en auto. O sea que el periférico que existe en París es válido, porque permite dar la vuelta por aquí y crear otra parte de transporte. Han pasado ya casi 4 años, casi 5. Nadie quiere que ese lugar hoy en día sea un lugar de tráfico automotor. No encuentras nadie en París que te lo pida. Estamos afrontando los minutos finales de esta sesión. No puedo acabar este diálogo, esta conversación contigo sin hacer referencia al caso local de Barcelona y el proyecto de las supermanzanas. El Ayuntamiento apostó por el concepto de supermanzana, ahora está en concepción, en desarrollo, un nuevo proyecto de gran supermanzana en toda la trama Eixample, que seguro que conoces bien de Barcelona. ¿Cómo ves la relación entre el concepto supermanzana, la ciudad de los 15 minutos y todo esto que estábamos hablando de las nuevas formas de movilidad? ¿Qué pasará con el tráfico? ¿Qué pasará con las movilidades, las obligadas, las nuevas, las antiguas? Sí, claro. He tenido mucha discusión con Salvador Rueda, que está al origen del concepto de las supermanzanas. Muchas discusiones en muchas partes del mundo cuando nos invitan a hablar de esto. Las supermanzanas, cuando Salvador las imaginó en el sentido de canalizar las movilidades, ¿no? Para liberar una parte de ese tráfico en ciertas zonas, eliminando o reduciendo el tráfico automotor, dándole una circularidad y ofreciendo una mejor posibilidad peatonal. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la ciudad de los 15 minutos? Y lo he dicho a Salvador en muchas ocasiones cuando hemos tenido ocasión de discutir. Nosotros partimos de la calidad de vida. Nosotros partimos de identificar lo que le llamamos las funciones sociales urbanas a satisfacer.
pensamos que hay 6 cosas fundamentales: habitar, trabajar, aprovisionarse, educación, salud y esparcimiento. Entonces, nosotros partimos un poco, no tanto de los medios, sino de los objetivos. Nosotros consideramos que aumentar o disminuir la peatonalidad o aumentar o disminuir las bicicletas, aumentar o disminuir el tráfico automotor, tiene que estar estrechamente ligado a la consecuencia de cómo incrementamos la calidad de vida. O sea, que si tú tienes una supermanzana en el cual no has incrementado los comercios de proximidad, los centros de salud, los centros culturales, los lugares de esparcimiento, los lugares de trabajo, no en tu cocina, sino en proximidad, estás limitando un tráfico, pero creando una dificultad porque no ofreces una alternativa sobre el incremento de calidad de vida. Entonces, es un poco de dónde se parte y de dónde se llega. En el mundo científico hay una, ¿cómo se dice en español? Hay una especie de barrera que muchas veces es considerar que un medio es un objetivo. Y lo que nos interesa es el objetivo. Y los medios pueden ser A, B o C. E inclusive en la medida que la tecnología cambia, el medio que utilizaste hoy, bueno, mañana es desueto y es otro, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que en el debate sobre las nuevas urbanidades y las nuevas territorialidades, el objetivo es la calidad de vida. Y es lo que me ha diferenciado con la cuestión de Smart City. He discutido mucho con Pilar Conesa, con todos mis amigos. He venido a los 9 eventos del primero, siempre he sido invitado. Y yo developé ese concepto de la Human Smart City, la Smart City humana, antes de llegar a la ciudad de proximidad, la ciudad de 15 minutos, diciendo la tecnología es un medio y no es un objetivo en sí mismo. ¿Qué es lo fundamental? La calidad de vida. Mi trabajo durante casi 6-7 años ha sido ¿qué es la calidad de vida con esta ontología urbana, con esas 6 funciones sociales urbanas? Entonces yo digo, si tienes esa calidad de vida para ofrecer en las proximidades, puedes completamente liberar todos los tráficos que quieras y ofreces alternativas en multimodalidad. Lo hemos hecho en París. Si tenéis la ocasión de visitar lugares que hemos creado con esas funcionalidades, tenemos gente muy satisfecha. Hicimos un barrio popular en el que eran torres de habitación, no había nada. Era la pobreza de la promiscuidad, porque no hay que confundir densidad con promiscuidad. Muchos amigos confunden densidad con promiscuidad. Yo defiendo la densidad. Yo defiendo la densidad orgánica. Si no tienes densidad, ¿cómo mutualizas servicios? ¿Cómo puedes acceder a los comunes? Pero una densidad orgánica es una densidad con vegetalización, con espacio, con calidad de vida, con servicios. Es lo que llamamos la densidad de sensibilidad, ¿no? De calidad humana. Pero hemos hecho barrios en los cuales cuando tumbamos esas torres, porque hubo que tumbarlas, y creamos unidades residenciales de 6 pisos, orgánicas, con madera, con ventilación natural, con luz natural, con conectadores verdes, con espacios desnivelados de 1 al 2, del 2 al 3, semipúblicos, semiprivados, con actividad cultural, con lugares de esparcimiento, con lugares al exterior y al interior, en los cuales se tenía encuentro social. Y esto, no habían autos, porque todo se convirtió o en peatonal, o en bicis, o en scooter. Y los autos los organizamos en 2 entradas distintas a 500 metros, con los parking por debajo, y el día en que entregamos las llaves con el alcalde, que es afuera de París, lo primero que fue la asociación de los nuevos inquilinos, muy molestos, rabiosos. Señor, yo antes llegaba con el carro directamente al parking y yo tenía que coger el ascensor, y ahora ¿cómo hago? Hoy en día, estas personas están muy contentas, porque hemos creado otros empleos. Les hemos explicado, mira, tu auto lo entras por tal parte, lo bajas hasta tal parte. Sí, pero yo tengo mis compras como... Hemos creado una serie de empleos de inserción local que colaboran, que ayudan, que le toman en cuenta, se inscriben, tienen a qué hora llega, tienen las personas que se están ayudando, colaborando, ¿no? Y tiene gente muy feliz porque se ha construido. Pero pienso que hay que hacerlo en ese sentido y en el contrario, que es un poco la gran dificultad. Y en las supermanzanas me parece una excelente idea en la medida en que esta calidad de vida sea incremental.
Una última pregunta, porque estamos ya prácticamente en el límite del tiempo. Hablando de Barcelona, pero no solamente. ¿Qué opinión, has mencionado antes, la pandemia, el urbanismo táctico, qué opinión te merecen esta ola de actuaciones de urbanismo táctico llevadas a cabo en tiempo de pandemia y que ¿no? se han entendido como una invitación a ocupar la ciudad para caminar, sobre todo, y han añadido algunas restricciones de movilidad al resto de vehículos? ¿Y en qué medida han llegado para quedarse o deberían ser reversibles o cómo lo ves? Mira, explorando el mundo de manera virtual, desgraciadamente con la pandemia, como lo has indicado, yo pienso que hay cosas bastante culturalmente transformadoras que ha producido la pandemia. Pienso que hay tres cosas fundamentales. De una manera mucho más profunda, la noción del tiempo. Yo pienso que la noción de cómo utilizamos nuestro tiempo está cambiando profundamente por la pandemia, porque nos llevó a vivir de una manera mucho más íntima, mucho más próxima, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros amigos, y hemos encontrado con respecto al tiempo nuevos intersticios que antes no teníamos, que fueron los ganados con el tiempo de desplazamiento laboral, que ahora hemos podido observar que podemos recuperar una parte de ellos. Pienso que no totalmente. Y hablamos que el presidente no me parece una buena idea decirle a todo el mundo teletrabajarás todo el tiempo, porque humanamente necesitamos una socialización, incluyendo la socialización laboral. Pero la noción del tiempo yo pienso que ha cambiado. Segundo, la noción de la proximidad. Hemos redescubierto nuestras proximidades, hemos redescubierto nuestros vecinos, hemos redescubierto igualmente las amistades de vecindario, nuestras proximidades de nuestros lugares cercanos y está dándole paso a esta nueva capacidad a mezclar un tiempo útil con un tiempo de uso de las proximidades. Y tercero, laboralmente, pienso sobre todo en los jóvenes. Yo participé en una investigación mundial sobre los jóvenes de 20 a 38 años que dicen, nosotros con la pandemia laboralmente nos interrogamos cuál es nuestro objetivo como ser humano trabajando, ¿no? Y ha habido un cambio, pienso, en esta generación, diferente tal vez a la nuestra, en el que el trabajo ser ejecutivo era casi el objetivo en sí mismo, como lo decía hace un rato, y que ahora hay como una búsqueda del sentido de la vida, ¿no? De qué quiero hacer. Hemos visto en Francia, por ejemplo, muchos de los estudiantes de las grandes escuelas que serían ejecutivos, casi que sus pasantías, prácticamente más del 70%, se han convertido en pasantías humanitarias o con un sentido de intensidad social, ¿no? Con respecto a la ecología, a sentirse útil, ¿no? Y pienso que ese cambio va a tener un impacto igualmente laboral. Y esas tres nociones, tiempo, proximidad y sentido de la vida, va a producir en los próximos años probablemente un apego mucho más fuerte a este concepto de proximidad. Y fue lo que sacó un poco como conclusión, porque hace un año con la alcaldesa hicimos una conferencia de prensa en febrero para sacar este concepto. La prensa internacional le dio un poco de eco, y cuando la pandemia surgió en el mes de marzo, desde el mes de abril, la Red Mundial de Ciudades C40 adoptó este concepto, lo esparció por el mundo, y cuando tú ves que del mundo entero te solicitan en lugares que nunca me había imaginado, Jaipur en India, en una ciudad que conozco, el Rajasthan, que me llamen de Jaipur y me digan necesitamos discutir sobre cómo se puede hacer eso en Jaipur. Bueno, me parece que independientemente de que lo hagan o no, se ha sembrado una especie de idea que podemos tener una proximidad feliz como un nuevo horizonte para darle a las ciudades una escala humana. Que no soy el inventor de esa escala humana, porque hace 100 años ese concepto ha existido, casi desde que las ciudades han comenzado. Clarence Perry, recientemente Jane Jacobs, el New Urbanismo de Chicago, Jean Gell
en los países del norte, en fin, es una corriente de pensamiento. Pero que haya tenido esta especie de esparcimiento mundial tan importante es sobre todo porque esta interrogación con la pandemia apareció. Sin la pandemia no pienso que hubiéramos tenido la misma explosión. O sea que la pandemia sí nos produce un efecto y pienso que no seremos los mismos. Yo mismo personalmente no seré el mismo porque he encontrado una manera distinta de vivir en una ciudad como París y la misma ciudad de París no será nunca la misma porque estamos haciendo cosas que nunca se habían hecho y finalmente decimos, ¿por qué no? Y para terminar, con la ecología responsable, yo diría, esto nos permite utilizar más y mejor lo que tenemos, que es una noción de frugalidad positiva. O sea que le estamos dando un camino a una ecología humanista que no se convierte en decirte, bueno, pero ¿cómo es que has venido de tal y tal manera y que te vamos a echar la culpa de tus emisiones de carbono de hoy, ¿no? Sino estamos como trascendiendo hacia una ecología humanista responsable que es compatible con luchar por una economía de progreso y por una socialización igualmente de alteridad. Yo pienso que ese cambio se está produciendo en el sector corporativo. Y yo discuto con muchas personas de las entidades corporativas y me da mucho placer estar aquí justamente, Cámara de Comercio, porque esa semilla se ha sembrado y el sector corporativo lo ha incorporado. Y he participado en Francia existe una obligación que es la responsabilidad social y ambiental y le hemos colocado una T, responsabilidad social, ambiental, territorial. O sea que cuando tú eres responsable de una empresa con el sector corporativo, tienes una responsabilidad social con tus colaboradores para que estén en la mejor situación social posible, ambiental con respecto a tus CO2 y la manera como manejas efectivamente esa relación con el medio ambiente, pero igualmente territorial, o sea, que tus colaboradores viven en alguna parte. ¿Cómo viven? ¿Cómo llegan hasta tu trabajo? ¿Cómo se movilizan? ¿Cómo acceder? Antes no importaba, a los ejecutivos les dabas las llaves del auto y a los otros les subvencionabas el subsidio de transporte. Hoy en día hay una pregunta, ¿no? De pronto puedes ir a trabajar a tal parte que te queda 15 minutos y vienes 2 veces por semana. Bueno, pienso que es una revolución corporativa. Pues muchas gracias por todas estas reflexiones. No tenemos tiempo para más. Nos quedamos con esta apuesta por el optimismo y esta invitación a la esperanza de esta última intervención tuya. Muchas gracias por tu disponibilidad, por tu magisterio y por todo lo que has reflexionado, no solo de París, porque hay muchas de tus trabajos, de tus investigaciones que son directamente trasladables a nuestra experiencia cotidiana aquí, más al sur, en Madrid, en Barcelona, en nuestras ciudades de España. Muchas gracias en nombre de todas las entidades que formamos parte del Mobility Institute. Seguiremos en contacto. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y hasta una próxima ocasión. Buenos días. Muchas gracias a ti y gracias por la invitación.